Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzling del creador. En la descripción. Sinopsis: un niño solitario. Un gruñón sarcástico. Cuando la seguridad de uno quedó en manos del otro, todos sabían que esto no iba a salir bien, ¿o sí? Capítulo 1. El profesor Snape observó con satisfacción la pequeña cabeza morena, inclinada con diligencia sobre el pergamino, garabateando afanosamente. Siempre había sido un placer conceder la primera detención de Gryffindor del curso escolar, pero este año, poder concedérsela al mocoso que vivió era especialmente dulce. Saber que era responsable del primer castigo del pequeño monstruo en Hogwarts lo mantendría feliz durante días. Como era de esperar, McGonagall protestó diciendo que imponer castigos en la primera clase del primer año era severo, sobre todo cuando escuchó de los pequeños chismosos que Harry no había hecho nada, pero Dumbledore, con una mirada indescifrable hacia Severus, dijo con suavidad: estoy seguro de que Severus nunca abusaría de imponer castigos. Minerva se calló en ese momento, aunque Severus interpretó correctamente las vagas palabras como la advertencia que habían sido. Era típico del viejo idiota. Favorecer al mocoso Potter. Ponerse de su lado antes que del de Severus. Iban a ser 7 largos años con el director claramente decidido a favorecer al chico, incluso cuando eso significaba ponerse descaradamente del lado de un estudiante antes que del de un profesor. Por supuesto, Snape apretó los dientes, no era nada nuevo que Dumbledore se pusiera del lado de un Potter antes que de un Snape. Severus supuso que tenía suerte de que este Potter aún no hubiera intentado matarlo. Bueno, tal vez si aterrorizaba al mocoso desde el principio, Potter lo evitaría de ahora en adelante. Que Severus hubiera jurado proteger al pequeño bicho raro no significaba que tuviera que ser amable con él o, ni hablar. Caerle bien. Snape centró su atención en la pila de tareas que tenía delante. A ver qué tal le iba al chico. Con un poco de suerte, podría haber heredado su capacidad académica de su madre. Harry se removió incómodo en la dura silla de madera y ahogó un suspiro. ¿Habría el profesor puesto un hechizo en esos taburetes para hacerlos especialmente incómodos? No, para ser justos, Harry no había podido sentarse cómodamente desde la paliza de despedida de tío Vernon. Entremezclada con muchas amenazas sobre lo que les pasaba a los bichos raros, que eran desagradecidos con sus familias, la flagelación le había dejado el trasero en carne viva, y este castigo tenía lugar al final de un largo día, durante la mayor parte del cual Harry se había visto obligado a sentarse sobre su trasero, cada vez más dolorido. Al menos algunas clases, como pociones, obligaban a los alumnos a levantarse de sus asientos durante parte del tiempo, ya que los profesores los reunían para ver una demostración o probar magia práctica. Pero para esta detención, el profesor Snape simplemente señaló un escritorio con pergamino y pluma esperando, y le ordenó fríamente que empezara a copiar las líneas en la pizarra. Si Harry no llegaba a 400 antes del final de la detención, tendría otra, amenazó Snape, así que Harry se sentó apresuradamente, ¡ay! Y empezó. Ahora, unas 2 horas después del castigo, el dolor en su trasero se estaba volviendo difícil de ignorar. Harry cambió el peso de una mejilla a la otra e intentó no hacer una mueca. Todavía no estaba muy seguro de por qué Ron se había indignado tanto por él. Después de todo, Snape no había hecho nada inusual. Harry estaba acostumbrado a que lo molestaran en la escuela. Después de que tía Petunia tuviera su reunión de padres y maestros e informara a los profesores sobre las tendencias problemáticas de Harry, su astucia y su engaño, los profesores desconfiaban de él. Si a eso le sumamos el deleite de Dudley al incriminarlo por todo tipo de delitos, para el segundo mes de clases, Harry era siempre el alumno menos favorito de los profesores, recibiendo todo tipo de críticas injustas y castigos inmerecidos. Para entonces, ya estaba bastante acostumbrado y apenas se daba cuenta. De hecho, le había sorprendido bastante que Snape fuera el único profesor, hasta el momento, que actuaba con normalidad. Snape dejó la tarea de golpe con una maldición silenciosa. Un elfo doméstico podría haber hecho la tarea mejor que el cachorro Potter, y la rata deforme de Weasley tendría mejor letra. Nadie era tan inepto. Claramente, el mocoso entregaba un trabajo pésimo a propósito solo para demostrar su desprecio por la clase, y por su profesor. Snape se obligó a calmarse. Que el mocoso se pareciera a James Potter y actuara como él no significaba, al diablo. Claro que sí. El chico era un clon de su padre y haría todo lo posible por atormentar a Snape. La única diferencia era que Snape ahora, por fin, podía protegerse. Ya no era un solitario sin amigos al que se podía acosar y hostigar fácilmente. Esta generación de Potter descubriría lo dulce que podía ser la venganza para un Slytherin paciente.
Dumbledore tenía un límite a la protección que podía dar al chico, sobre todo si quería que Snape siguiera haciendo de espía. Al fin y al cabo, se suponía que debía odiar al niño que sobrevivió, ¿no? Si Dumbledore protestaba, Snape siempre podía alegar que simplemente estaba interpretando su papel demasiado bien. Snape fulminó al chico con la mirada y se preguntó qué estaría pensando. Su padre o su padrino ya estarían tramando una venganza siniestra. Mientras lo observaba, el chico se removió por enésima vez y su expresión se contrajo ligeramente. Ajá. Era evidente que Potter estaba tramando alguna travesura en lugar de estar concentrado en las líneas que tenía delante. Considerando que lo estaban castigando por hablar durante la clase y no prestar atención, también se había retorcido y removido durante toda la clase, era evidente que era un pequeño monstruo testarudo que se negaba a aprender de sus errores. Harry se detuvo a contar las líneas que había completado. Apenas 150. Era la pluma. Incluso con la torpe instrucción de Ron, no sabía cómo usarla. Ojalá tuviera un lápiz o un bolígrafo, o incluso una pluma estilográfica. Pero no, aquí había plumas y pergaminos, y los nacidos de mugles, o criados por mugles, simplemente tenían que arreglárselas. Harry suspiró de nuevo e intentó apoyarse en sus antebrazos extendidos, aligerando el peso de su trasero. Si tan solo pudiera ponerse de pie, tal vez, si lo pedía, el profesor le dejaría terminar el trabajo de pie en el escritorio. Pero entonces querría saber por qué, y esa era una pregunta que Harry no iba a responder. Así que esperó un momento más, manteniéndose alejado de la silla para que sus verdugones dejaran de escocerle tanto. ¿Por qué no escribes? Le espetó una voz furiosa al oído, y con un grito de sorpresa, Harry se estremeció. Su asiento se desplomó y apenas pudo contener otro grito, este de dolor. Snape se cernía sobre el chico, encantado de haber logrado acercarse sigilosamente a él. Pensó que el chico estaba en el país de los sueños, pero nunca imaginó poder asustarlo tanto. Sus enormes ojos verdes lo miraron con miedo por un instante, y luego los bajó. Menos mal. Lo último que Snape quería era que le recordaran que este chico también era de Lily. Mucho mejor que mantuviera su molesta e irrespetuosa costumbre de mirar al suelo como si no le interesara a nadie más. Así se parecía casi exactamente a James y era mucho más fácil de despreciar. ¿Cómo se llama esto? Preguntó Snape con frialdad, extendiendo la tarea del chico entre dos dedos, como si desdeñara tocar algo tan contaminado. Es mi tarea, señor. Harry logró mantener la voz firme. Se ponía muy nervioso cuando la gente se le acercaba sigilosamente por detrás. Tío Vernon no podía hacerlo muy a menudo, debido a su tamaño, pero Dudley, a pesar de su peso, era sorprendentemente sigiloso. Intentó no temblar cuando el profesor extendió la mano por encima del hombro y le dejó colgando el pergamino delante. Estaba abundantemente cubierto de garabatos en tinta roja. ¿Crees que realmente puedo leer esta atroz letra? Snape se burló. ¿Hiciste comentarios?, señaló Harry con incertidumbre, y luego saltó cuando Snape dejó caer el pergamino sobre el escritorio. No toleraré la insolencia, Potter. La voz de Snape era un siseo amenazante y Harry se encogió. Cuando el tío Vernon se quedaba así de callado, invariablemente significaba que algo muy malo y muy doloroso estaba a punto de suceder. Snape se obligó a respirar hondo. Había temido este día durante años, sabiendo que eventualmente tendría al hijo de James Potter en su clase. Sabiendo que tendría que enseñarle al pequeño monstruo. Sabiendo que el niño sería completamente hijo de su padre. Y aquí estaba, demostrando que todas las predicciones de Snape eran ciertas. Ninguna disculpa por su comportamiento. Ningún arrepentimiento por sus garabatos ilegibles. Solo una respuesta impertinente y una retirada meticulosa para evitar que el desagradable Slytherin se acercara demasiado. Snape sintió que los últimos hilos de su autocontrol empezaban a deshilacharse y se distrajo mirando el castigo del chico. Eso fue casi suficiente para estrangular al mocoso en ese mismo momento. Había escrito claramente en la pizarra: me portaré bien en el aula para que Potter lo copiara. El insufrible horror había escrito: debería tener más cuidado al sentarme en clase. No una vez, lo cual podría haber pasado desapercibido, sino 150 veces. Se había negado deliberada y desafiantemente a hacer la tarea. Nunca antes en su carrera docente Snape había sido tratado con una desobediencia tan manifiesta. Potter ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Es más, las líneas estaban tan manchadas como la tarea. El mocoso también estaba salpicado de tinta a mansalva. ¿Era esta su idea del humor?
Nadie podía mancharse así por accidente, aunque Snape estaba seguro de que si le reprendía, Potter protestaría inocentemente diciendo que era culpa de una pluma de mala calidad. Al menos pudo evitar esa afirmación. Snape giró sobre sus talones y se dirigió al frente de la sala. En algún lugar del almacén, bajo el escritorio de demostraciones, tenía una pluma a prueba de fugas que un nacido de Muggles había olvidado hacía tiempo. Ahora bien, ¿dónde estaba? Harry observó al profesor alejarse con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué se había ido Snape de repente? ¿Qué había olvidado? ¿Qué iba a recibir? Obviamente, estaba disgustado tanto con la tarea de Harry como con sus líneas de castigo, pero no estaba seguro de qué podía o debía hacer al respecto. Había hecho lo mejor que pudo. Desde su asiento al fondo del aula, la pizarra era poco más que un borrón. Las gafas que la tía Petunia le había comprado en el contenedor de la caridad eran mejor que nada, pero no le permitían ver el frente del aula. ¿Se habría equivocado con la frase asignada? Normalmente, en clase, Ron se aseguraría de susurrarle cualquier corrección, pero allí, castigado, a Harry no le pareció apropiado preguntar. Snape no parecía tener ganas de charlar, y Harry pensó que sería mejor ponerse manos a la obra en lugar de arriesgarse a más insultos pidiendo permiso para sentarse más adelante. Harry lamentó no haberle preguntado a Ron si a los profesores de Hogwarts se les permitía pegar a los alumnos. Ron lo sabría, ya que todos sus hermanos mayores habían ido allí antes que él. Los profesores de su ciudad natal no pegaban, pero quizá era solo porque sabían que en cuanto enviaran una nota o queja, los Dursleys se asegurarían de que Harry estuviera demasiado resentido como para repetir la ofensa. De hecho, la mayoría de las veces el verdadero culpable era Dudley, pero al menos su primo gordo no estaba en Hogwarts. Claro, eso no importaba mucho en este caso. Harry se había metido en líos él solo, aunque seguía sin entender por qué el profesor de pociones parecía despreciarlo tanto. Era cierto que no podía responder a las preguntas del hombre, pero nadie más, excepto Hermione, podía hacerlo. Un ruido al frente del aula le llamó la atención y entrecerró los ojos para ver qué hacía Snape. Allí estaba, sacando algo de su escritorio. A Harry se le cortó la respiración. Era un bastón. A Harry se le encogió el corazón. Ay, no, le iban a dar una paliza. ¿Pero qué había hecho? Si aquí te castigaban por mala letra, ¿qué te hacían por un mal comportamiento? De repente, Harry se puso de pie, alejándose de su escritorio, con leves gemidos escapando de sus labios. No aguantaba una paliza, no con un bastón, no tan pronto después del cinturón de tío Vernon. No había manera de que pudiera evitar gritar, y gritar era casi tan malo como contestar mal o lloriquear. Nada de lloriquear, esa era la regla, junto con quedarse quieto y dar las gracias después y griega. Desobedecer las reglas, y el castigo empeoraba, pero Harry sabía que nunca podría quedarse quieto, por mucho que lo intentara. Por favor, susurró, apenas consciente de que hablaba. Estaba tan consumido por el terror que ya estaba en la puerta, tirando de ella, antes de que su mente comprendiera lo que hacía. Snape levantó la vista al oír el ruido del mocoso. Hasta el momento, solo había encontrado su agitador de caldero encantado. La madera pulida era atractiva, pero en realidad, el peltre era una opción mucho más práctica. Con razón había guardado el agitador de cedro allí abajo para protegerlo, no fuera que lo usara sin querer en una poción corrosiva y lo arruinara para siempre. Habría jurado que la pluma también estaba allí, pero obviamente el Gryffindor no le iba a dar tiempo a mirar. ¿Qué tramaba el pequeño demonio? Ajá. Por lo que parecía, intentaba escabullirse del castigo antes de tiempo. Había abandonado sus líneas y tiraba frenéticamente de la puerta. ¡Qué tonto! ¿De verdad se imaginaba que Snape no cerraba con llave y vigilaba su aula durante los castigos? Obviamente, Potter era tan malo como esos gemelos Weasley. Bueno, si hacía falta un encantamiento para que se quedara quieto en su silla y dejara de retorcerse, el profesor estaba encantado de complacerlo. No, por favor, no. Por favor, no, gimió Harry, presa del pánico al ver al profesor taciturno acercarse. Por favor, seré bueno. Por favor, se interrumpió cuando la mano del hombre le cayó con fuerza sobre el hombro y le apretó. El dolor lo ayudó a reaccionar. Le dio un enfoque y el terror sin sentido disminuyó un poco. La espera siempre era lo peor. Una vez que comenzaban los golpes, Harry sabía qué esperar. Snape le sonrió con suficiencia. Era obvio que Potter había ignorado o olvidado las reglas establecidas por Dumbledore y su propio jefe de casa. Los estudiantes solo salían de la detención cuando se les permitía salir. La desobediencia se ganaba otra detención. ¿Olvidaste las reglas, chico?
Preguntó con desprecio. Harry se estremeció. A tío Vernon también le gustaba que le recitaran las reglas. Y Harry acababa de dar una demostración estupenda de lo que no se debía hacer. ¿Podría haberse quejado con más lástima? Lloriquear solo los enojaba más, como llorar. Sugería que no creías merecer tu castigo y solía garantizarte más azotes o al menos otro día sin comer. Harry estaba bastante seguro de saber lo que se avecinaba, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto, así que respiró hondo y comenzó su recitación. No lloriquees. Zas. ¿Olvidaste las reglas, chico? Snape lo miró con disgusto. Potter había abandonado sus inútiles intentos de irse y simplemente estaba allí de pie, mirándose los dedos de los pies, obviamente pensando en su próxima falta de respeto. Snape se movió para arrastrarlo de vuelta a su escritorio y dejarlo ahí, cuando el carácter desafiante del mocoso reapareció. No, quejilla, el sonido del odiado apodo, inventado por el padre del pequeño demonio, tuvo el efecto inmediato de abrumar la razón de Snape con una nube roja de ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía el mocoso arrogante, este monstruo egoísta y malcriado, a pensar que podía emplear la misma burla que su padre había usado para atormentarle la vida escolar? Apenas había salido la palabra de los labios del chico cuando la mano de Snape, actuando por voluntad propia, arremetió contra él. Golpeó al niño de lleno en la mejilla con tanta fuerza que lo levantó del suelo. Rebotó de cabeza contra el muro de piedra y cayó de rodillas, aturdido. La montura de sus gafas quedó atrapada entre el cráneo del niño y la pared inflexible, y los restos rotos colgaban ahora desquiciados de una oreja, mientras que un corte en la sien del niño comenzaba a sangrar. Snape se quedó congelado. Muerto. Estaba muerto. Al diablo con Voldemort. De repente, la amenaza del señor tenebroso palideció en comparación con lo que Dumbledore iba a hacerle. El horrible espía acababa de atacar al Gryffindor dorado. Dumbledore lo mataría. No, se corrigió aturdido. Dumbledore lo despediría y, muy posiblemente, lo expulsaría de la orden. Minerva lo mataría. Toda su furia se desvaneció en el instante en que la cabeza de Potter impactó contra la pared. No, para ser justos, desapareció en cuanto su mano impactó con un fuerte chasquido contra la mandíbula del chico y Snape vio los ojos abiertos y sorprendidos, los ojos de Lily, mirándolo fijamente. ¡Pum! Harry vio estrellas. Pasaron unos instantes antes de que su visión se aclarara lo suficiente como para ponerse de pie con dificultad. Dejó caer los restos de sus gafas en el escritorio más cercano y se secó la sangre que le corría por la barbilla. Le dolía la mejilla y la mandíbula donde Snape lo había golpeado, y notó el sabor de la sangre del corte en la mejilla contra los dientes. Sentía que ya le subía un huevo de ganso al otro lado de la cabeza, donde había chocado contra la pared. Parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas. No llorar. Esa era otra regla. No debería haberlo pillado así de sorpresa. Que el tío Vernon te dejara terminar de hablar no significaba que todos lo hicieran. La tía Petunia a veces hacía lo mismo. Te hacía una pregunta y luego te soltaba justo cuando intentabas responder. Debería haber visto venir el golpe. Aunque no pudo esquivarlo, eso habría tenido consecuencias realmente nefastas, podría haberse preparado con la suficiente firmeza para no salir volando por los aires. Al menos esta vez no creía que tuviera una conmoción cerebral, solo un huevo de ganso. Snape había retrocedido al frente del aula, presumiblemente para recuperar el bastón. Harry lo siguió, un poco tambaleándose. Entre el golpe en la cabeza y su andar rígido, le costaba sorprendentemente caminar en línea recta, pero de alguna manera lo logró. Se detuvo en la primera fila de pupitres y empezó a quitarse la túnica. Quizás, solo quizás, si se colocaba rápidamente y demostraba lo bueno que podía ser, Snape no sería tan duro con él. Snape prácticamente se tambaleó de vuelta a su escritorio al frente del aula. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Con un solo movimiento precipitado e irreflexivo, acababa de destruir la poca vida que había logrado recuperar. No tenía excusa que ofrecerle a Albus. Snape era el gélido profesor de pociones, el hombre que jamás perdía el control. Durante años había sabido controlar la ira con los alumnos, incluso con los gemelos Weasley, a pesar de las formidables provocaciones. Nadie creería que Potter, en su primer castigo, hubiera hecho nada que justificara, y mucho menos que justificara, una agresión física de esta naturaleza. Sería obvio incluso para un Hufflepuff que Snape simplemente había decidido golpear al chico. En otras palabras, había actuado exactamente como el mortífago que odiaba a Potter que todos sospechaban que aún era, y dada su elección de víctima, podía estar seguro de que la prolongada protección de Albus Dumbledore estaba a punto de llegar a un abrupto final.
Tal vez, solo tal vez, si tan solo le hubiera dado al chico una palmada en el trasero, habría podido librarse. Pero dejar una huella lívida en la cara de Potter, por no hablar de golpearle la cabeza contra la pared de la mazmorra, era algo que Dumbledore jamás excusaría. Francamente, Snape tampoco. Por mucho que odiara, despreciara, odiara y aborreciera a James Potter, ambos eran contemporáneos. Se habían insultado, atacado, maldecido y hechizado mutuamente durante años, pero siempre estaban más o menos igualados. Potter ni siquiera había reclutado a los demás merodeadores muy a menudo. Prefería luchar uno contra uno. Pero cuando Snape abofeteó a Harry Potter, la diferencia de tamaño fue incontrovertible. En ese instante, Snape lo comprendió de forma indeleble. Harry no era su padre. Era un niño pequeño que acababa de ser atacado imperdonablemente por un adulto que lo doblaba en tamaño. No importaba lo que hubiera dicho el mocoso. Él era el adulto. Era él quien debía mantener el control a pesar de las rabietas que estallaban a su alrededor. Sin embargo, bastaba una sola palabra del niño para que Snape perdiera el control total e irremediablemente. ¿Dónde había aprendido Potter el insulto? Aún conmocionado por los catastróficos acontecimientos de los últimos minutos, el cerebro de Snape no funcionaba muy bien, pero finalmente identificó el problema. ¿Acaso todos los que podrían haber compartido la historia de la rivalidad entre el merodeador y Snape habían muerto o estaban en prisión mucho antes de que el niño tuviera la edad suficiente para recordar los detalles? Bueno, al menos obtendría la respuesta a esa pregunta antes de soltar a Mocoso para que corriera gritando hacia Dumbledore. Se giró para encarar al niño y se tambaleó hacia atrás, la sorpresa ante lo que tenía delante lo dejó literalmente desconcertado. Potter se había quitado la túnica y ahora estaba inclinado sobre una silla, en la posición perfecta para recibir una paliza. ¿Qué? ¿Qué? Graznó Snape, con el corazón a punto de saltarle del pecho. Si Voldemort hubiera salido del caldero más cercano y se hubiera puesto a cantar canciones de amor, no podría haber estado más asombrado. ¿Qué demonios estaba haciendo Potter? ¿Cómo era posible que el niño que vivió, el niño de oro, conociera semejante postura, y mucho menos la asumiera con la facilidad de una larga práctica? El niño murmuraba algo para sí mismo. Snape se acercó tímidamente. ¿Qué pasa, Potter? Preguntó con una vacilación inusual. Las reglas, respondió Harry obedientemente, esperando, o algo así, que el profesor finalmente estuviera dispuesto a terminar con el castigo. Permaneció en su lugar, preguntándose si el primer golpe caería mientras aún hablaba. Sin lloriqueos, sin llorar, sin correr, sin gritar, sin inmutarse. Hizo una pausa. Ningún azote hasta ahora. ¿Era buena señal? Quizás podría escabullirse con una disculpa rápida por si servía de algo. Lo siento mucho. No lo volveré a hacer. No sé por qué intenté escapar. Simplemente no esperaba el bastón. Lo siento. Seré bueno. Lo prometo. Harry esperó de nuevo, sorprendido de que Snape aún no hubiera empezado la paliza. ¿Qué había hecho mal ahora? Snape miró a su alrededor confundido. ¿Qué bastón? ¿De qué hablaba el chico? ¿Dónde? Ah, el agitador. Sí, se parecía vagamente a un bastón escolar. Pero eso seguía sin explicar por qué el chico pensaría que usarían semejante objeto. Y mucho menos contra él, precisamente. El profesor también se dio cuenta, con una punzada de vergüenza, de que había puesto palabras en la boca del chico. Harry no había estado usando su odiado apodo, sino que estaba intentando recitar unas reglas espantosas. ¿Y de dónde venían, en realidad? ¿Quién te enseñó estas reglas? Preguntó, con una terrible sospecha y una gran dosis de culpa, que hicieron que su voz sonara aún más enojada de lo habitual. Mi tío, señor, respondió Harry, demasiado asustado para mentir. ¿Se había equivocado al decirlas? ¿Tenían reglas diferentes en Hogwarts? Ay, no, debía de ser eso. Todo lo demás era diferente. ¿Por qué había sido tan estúpido como para asumir que las reglas sobre castigos serían las mismas que en casa? Lo siento, señor, tragó saliva rápidamente. No sabía que aquí había reglas diferentes. Si me las enseña, no las olvidaré, de verdad. Se giró para mirar a Snape, esperando que su sinceridad se reflejara en su expresión, pero tuvo que detenerse con un siseo de dolor al sentir que su espalda protestaba por el movimiento. Potter, dijo Snape en un tono lento, casi estrangulado, levántate la parte de atrás de la camisa y baja los pantalones. Harry cerró los ojos con fuerza. Había estado esperando y esperando, pero no. Debería haberlo sabido. Si intentas correr, recibes el doble de castigo. Así que, sería el bastón en el desnudo.
Ya lo había recibido antes, pero no a menudo, y nunca además de un castigo como el que había recibido justo antes de salir de Private Drive. Pero no había elección, y cuanto más se demorara, más recibiría. Así que, sin más alboroto ni miradas suplicantes por encima del hombro al profesor, se desabrochó los pantalones y los dejó caer. Consideró brevemente la idea de esperar la orden para bajarse los calzoncillos, pero decidió que cualquier cosa menos obediencia absoluta solo resultaría en más golpes. Se bajó los calzoncillos, haciendo una mueca al ver la cinturilla arrastrarse sobre la piel sensible, luego se subió el faldón de la camisa y esperó a que cayera el bastón. Snape miró fijamente el trasero magullado y lleno de ronchas y sintió que otra oleada de furia homicida lo invadía. Eso, y una oleada aún más increíble de protección hacia el pequeño que se encontraba tan desamparado y solo ante él. Era evidente que el niño no solo había recibido recientemente una brutal paliza, sino que también estaba demasiado familiarizado con ese trato. Ni siquiera dudó cuando le dijeron que se desnudara el trasero, y ahora entendía por qué había dado por sentado que usarían un bastón durante su castigo. Lo único que sorprendió a Snape fue que el niño hubiera podido sentarse. De repente, vio la incesante inquietud bajo una nueva luz. Un movimiento de varita, y Potter volvió a estar vestido. Se sobresaltó, visiblemente sorprendido, pero no se levantó. Potter, levántate. Gruñó Snape. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Esta revelación destaparía el mundo mágico. Harry se levantó lentamente, preguntándose qué estaba pasando. El corte en su cabeza ya no sangraba, o al menos no era más que un supurar lento, y se mordió el labio, preocupado de que el profesor hubiera decidido darle un par de bofetadas más antes de pasar al bastón. Esperó con los hombros gachos, mientras sentía la mirada enojada del hombre alto recorriéndolo. Siéntate, Potter. Ordenó Snape, y al ver que el chico hacía una mueca casi imperceptible, se apresuró a revocar su orden. No, espera. Quédate ahí parado. Mírame. A los ojos. Harry no estaba seguro de haber oído bien. ¿Mirar a los ojos? ¿Durante un castigo? Pero Snape ya parecía bastante enfadado. Harry levantó la vista lentamente para encontrarse con la furiosa mirada obsidiana. Snape pensó brevemente en leerle la mente al chico, pero a Dumbledore le daría un ataque de ira. Además, el niño aún no había mentido. Quizás ni siquiera fuera necesario. Veo que tus tíos son estrictos contigo, Potter. Harry no estaba seguro de cómo responder. Sabía que normalmente no debía hablar de castigos, pero por otro lado, Snape se estaba comportando de forma muy parecida a tío Vernon, así que quizá no importaba. Sí, señor, dijo finalmente con cautela. Quieren asegurarse de que no doy las cosas por sentado. ¿Cómo qué? Como que me acogieron después de que mataran a mis padres. Como que me dieron un hogar para que no tuviera que ir a un orfanato. Ese tipo de cosas. Así que cuando no me porto bien, o cuando pasan cosas raras, se aseguran de que sepa que he hecho algo malo. ¿Qué hiciste para ganarte las marcas que tienes actualmente? Preguntó Snape con frialdad. Harry se movió incómodo. Dije que tenía muchas ganas de venir a Hogwarts. Fue bastante desagradecido de mi parte. El tío Vernon dijo que así me aseguraría de recordarlos y no me obsesionaría con las cosas del colegio. Bastardos. Snape casi se aparece directamente en Private Drive para matar a los sádicos muggles en ese mismo instante. Solo el conocimiento de las protecciones de Hogwarts y la necesidad de atender al niño que tenía delante lo detuvieron. ¿Y tu escandaloso garabato? ¿También tienes la muñeca fracturada? Casi antes de formular la pregunta sarcástica, deseó poder contenerse. Debería haber hecho un hechizo de diagnóstico. ¿Y si el chico realmente tenía una lesión? No lo creo, señor, respondió Harry con seriedad. Se preguntaba cuándo terminaría el interrogatorio y se reanudaría el castigo, pero pensó que, mientras tanto, sería mejor responder con la mayor sinceridad posible. Estaba completamente confundido y no tenía ni idea de cuáles eran las respuestas correctas, así que decidió ser sincero y ver qué pasaba. Es que no sé escribir con pluma. Nunca lo había hecho antes de venir aquí. ¿Y tu casa no te ha estado dando clases particulares? Snape frunció el ceño. Habría destrozado verbalmente a sus prefectos de Slytherin si no hubieran proporcionado este tipo de tutoría básica a los nuevos de primer año. No es que Slytherin atrajera a muchos nacidos o criados por muggles últimamente, pero siempre había algunos. Harry parecía confundido. Snape puso los ojos en blanco. Ah, sí, típico de Gryffindor. Todo coraje y nobleza, pero cerebro de trucha.
Ni siquiera se aseguraba de que los nuevos estudiantes tuvieran las habilidades y hábitos de estudio necesarios para tener éxito. ¿Y tus diálogos? Explícame, por favor, ¿qué pasó allí? ¿Hice algo mal? Preguntó Harry con incertidumbre y se mordió el labio. ¡Qué tontería! Claro que había hecho algo mal. Por eso el profesor Snape hacía la pregunta. Lo siento, no puedo ver bien la pizarra desde atrás y griega. ¿Qué les pasa a tus gafas? Snape se sonrojó al darse cuenta de lo absurdo de la pregunta y, con un reparo murmurado, recuperó las gafas, ahora remendadas, y se las devolvió al chico. Potter se los volvió a colocar en la nariz y miró la pizarra con los ojos entrecerrados, luego palideció. Oh. No, no lo sabía, señor. Lo siento. Los haré de nuevo. Snape hizo un gesto de impaciencia con la mano, interrumpiendo el resto de las disculpas. ¿Por qué sigues haciendo esas caras ridículas? ¿Me estás diciendo que incluso con gafas te cuesta ver la pizarra desde esta distancia? Harry asintió, avergonzado. Tengo muy mala vista. Madre mía. A este paso, tendrían que esperar que Voldemort se acercara a Potter y le tocara el hombro. Si se paraba a 3 metros de distancia, Potter no podría verlo, y mucho menos luchar contra él. ¿Cuándo fue la última vez que te actualizaron la receta? ¿Receta? No estoy enfermo, señor. Idiota. Tus gafas. ¿Cuándo fue la última vez que te revisaron la graduación? Harry se encogió de hombros. ¿Era algo propio de los magos? No creo que eso haya pasado nunca, señor. Quizá los muggles no. Snape frunció el ceño. Si no lo hubiera sabido, habría asumido que el chico se burlaba de él a propósito. No seas ridículo. ¿Cuándo conseguiste este par? Hace unos 2 años. Mis viejos zapatos ya no me quedaban bien y la escuela se quejó, así que la tía Petunia trajo estos a casa. La mirada de Snape se agravó, y el miedo de Harry se agudizó. Todo lo que hacía parecía enfurecerlo aún más. Quizás enviaría a Harry de vuelta con su familia y no tendría que lidiar más con él. Pero no, seguramente solo el director podía expulsar a los alumnos. Como si pudiera leerle la mente a Harry, Snape se giró bruscamente. Ven conmigo, Potter. Vamos a ver al director. Harry jadeó. Pero señor, por favor, seré bueno. Por favor, no, Snape solo murmuró algo furioso y extendió la mano hacia atrás, agarrando el brazo de Harry y tirando de él. Por favor, señor, no me obligue a volver con los Dursley. Quiero quedarme aquí. Por favor, déjeme quedarme. No me expulse, suplicó Harry durante todo el camino hasta el despacho del director, pero Snape ni siquiera lo miró. Simplemente siguió adelante, arrastrando a Harry consigo y deteniéndose solo el tiempo suficiente para darle a la gárgola la contraseña correcta. Harry guardó silencio al acercarse a la puerta de Dumbledore. Obviamente, sus súplicas habían sido en vano. Snape luchó contra su propio miedo. La entrevista que se avecinaba probablemente resultaría sumamente desagradable, pero, como siempre, tenía que ignorar su propio bienestar y centrarse en el bien común. O en este caso, en Harry. Echó un vistazo al joven a su lado. Ahora que veía a Harry, y no a un James en miniatura, se preguntó cómo pudo haber confundido la vacilación con arrogancia y haber pasado por alto las señales de dolor y fatiga. Albus, dijo, entrando furioso en la oficina sin darle al anciano la oportunidad de ofrecerle un caramelo de limón a nadie, debo insistir en que contactes a Poppy y Minerva inmediatamente. Dumbledore arqueó las cejas, pero obedientemente fue a su Red Flu y llamó a ambas mujeres. Fue entonces cuando vio a Harry, y la gran mano escarlata impresa en su mejilla, y el brillo desapareció de repente de sus ojos. Harry, dijo con mucha dulzura, ¿qué te ha pasado? Ups. Habría sido buena idea limpiar un poco al chico antes de traerlo aquí. Snape estaba tan indignado por el trato que Dursley le había dado a Potter que casi había olvidado sus propias faltas al respecto. Sabía que Albus acabaría sonsacándole toda la historia, pero habría sido más inteligente, mucho más inteligente, haberle lavado la sangre al chico primero. Harry miró a Snape con incertidumbre, y Dumbledore frunció el ceño. Snape contuvo la respiración, presa del pánico, ante la expresión del anciano mago. Era fácil olvidar la verdadera naturaleza del hombre ante su papel de abuelo decrépito, pero de repente, esa máscara se desvaneció y un mago furioso e inmensamente poderoso lo fulminó con la mirada. Antes de que el director pudiera decir nada, Pomfrey y McGonagall llegaron por la Red Flu. ¿Qué pasa, Albus? Preguntó Minerva, y entonces vio a Harry. Señor Potter, ya casi es el toque de queda, ¿qué? ¿Qué le ha pasado? Poppy ya estaba sacando su varita cuando Snape se interpuso entre ellos y el chico.
Un momento, ordenó, sabiendo que solo tendría una oportunidad. Si no lo decía bien, tendría suerte de acabar en Azkaban, por la forma en que los tres lo miraban. Adelante, Severus, dijo Dumbledore en voz baja, pero por una vez no había rastro de cordialidad en sus ojos. Harry casi había dejado de respirar en su intento de pasar desapercibido. El señor Potter estuvo de detención conmigo esta noche. Durante la velada, descubrí ciertas cosas que debo informarle. ¿Incluyendo cómo recibió esas heridas? Preguntó Albus con un ronroneo que habría enorgullecido a Snape. Minerva y Poppy tenían las varitas apretadas en los puños mientras lo miraban con furia. Snape tragó saliva con dificultad. Soy responsable de las heridas visibles, reconoció, y retrocedió un paso rápidamente mientras Minerva se dirigía hacia él. No me disculpo, espetó mientras Albus le indicaba al animago que retrocediera. Sin embargo, son el menor de sus problemas. Tendrás que explicar eso, afirmó Dumbledore rotundamente. Snape se giró hacia el chico y de repente se dio cuenta de que lo que estaba a punto de hacer probablemente no sería bien recibido. Puede que no fuera el hombre más sensible, pero había tenido suficientes niños maltratados en su casa a lo largo de los años como para saber lo profundas que eran las cicatrices. Bueno, no era Slytherin en vano. Potter, dijo en voz baja, obligando al asustado chico a mirarlo, ¿sabes qué me preguntabas al subir? Harry asintió, sin atreverse a albergar esperanzas. Si haces lo que te digo y respondes a las preguntas de todos con honestidad y detalle, te prometo que te concederé tu deseo. Los ojos del chico, los ojos de Lily, maldita sea, se abrieron de par en par. Y te eximiré del resto del castigo. Harry no pudo evitar sonreír. Aunque sabía que podría ser una trampa, no pudo evitarlo. De repente, a pesar de su sarcasmo y sus gritos, Snape era su profesor favorito. ¿Lo prometes? Susurró. Te doy mi juramento de mago, dijo Snape con gravedad. Incluso los demás adultos guardaron silencio, reconociendo la solemnidad de la oferta de Snape. De acuerdo, dijo Harry, asintiendo. Aún no estaba seguro de qué estaba pasando, pero si eso significaba evitar la expulsión y la paliza, por no hablar del resto de las líneas, estaba dispuesto. Listo. Snape agitó su varita y, de repente, Harry se encontró con una bata de hospital. Date la vuelta. Con la fuerte mano del profesor sobre su hombro, Harry no tuvo otra opción, y se encontró dándoles la espalda a los adultos en la habitación. No fue hasta que oyó los jadeos a sus espaldas que se dio cuenta de que solo llevaba la bata de hospital, y esta, como la mayoría de los de su especie, no se cerraba por detrás. Graznó e intentó agarrar los bordes de la bata, pero Snape le apartó las manos de un manotazo, obligándolo a seguir mostrándole el trasero al director, a su jefe de casa y a la medibruja del colegio. Por una vez, la furia superó al miedo, y miró fijamente al profesor Snape. Para. Devuélveme mi ropa. Snape lo miró con una pizca de diversión en los ojos, pero al cabo de un momento cedió y apareció una segunda túnica, atada por delante y por detrás, cubriendo la parte trasera expuesta de Harry. Voy a hablar de ti sin rodeos, le informó Snape. ¿Prefieres esperar afuera? Harry le devolvió la mirada con el ceño fruncido. Si iban a hablar de él, ¿por qué iba a irse? Estaba harto de que hablaran de él a sus espaldas. De hecho, estaba harto de muchas cosas. Me quedo, respondió con vehemencia. Snape arqueó una ceja. Como quieran. Se giró hacia los demás. El chico obviamente es víctima de abusos y negligencia constantes. Su tío lo azotó por mostrar entusiasmo por asistir a Hogwarts. Estoy bastante seguro, por su comportamiento en mi clase después de mis propias, trabó un poco las palabras, acciones inapropiadas, de que Potter ha sido golpeado frecuente e inmerecidamente por sus familiares. Su vista es pésima, en parte porque nunca se ha hecho un examen de la vista. Al parecer, su tía consigue cualquier par de gafas baratas y se las trae. El chico no puede ver la pizarra desde la tercera fila. Dada su delgadez, no me sorprendería que los muggles perturbados, con quienes usted decidió colocarlo también, le negaran comida y otras comodidades básicas, Albus. Le aseguro que, con o sin protecciones de sangre, no volverá allí. Los demás adultos lo miraron boquiabiertos durante un buen rato. Entonces, Harry, ¿es cierto? Preguntó Dumbledore en voz baja. Harry no respondió de inmediato, la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo lo sabía Snape? ¿Por qué había dicho esas cosas? ¿No sabía en qué lío se metería Harry cuando el tío Vernon se enterara? Pero Snape había dicho que no dejaría que Harry volviera con sus parientes, así que estaba bien. Pero no era Snape tan probable que lo apaleara como el tío Vernon.
¿Estaría mejor allí si Snape iba a continuar lo que su tío había dejado? Pero claro, allí había mucha comida, y tenía amigos por primera vez, y su cama en la torre de Gryffindor era mucho mejor que el armario bajo las escaleras, y. Potter. Gruñó Snape, haciendo que Harry se sobresaltara. Responde al director. ¿Qué? Ah, sí, señor. Es cierto. Harry, ¿qué te hizo exactamente el profesor Snape durante el castigo? Intervino la profesora McGonagall, mirándolo con hostilidad. Harry parpadeó, sin saber muy bien a qué se refería su jefe de casa. ¿Las líneas? ¿La bofetada? ¿La casi paliza? Antes de que pudiera responder, Snape lo hizo. Yo malinterpreté algo que dijo Potter y lo confundí con su padre. Perdí los estribos y lo golpeé. Tan fuerte que lo estrellé contra la pared. Se golpeó la cabeza, se rompió las gafas y sufrió un corte. No hay excusa para mis acciones, y con gusto me sometería a una cruciatus si pudiera revertirlo. Harry lo miró con curiosidad. No tenía ni idea de que era un crucio, pero los demás profesores parecían mucho menos enfadados que hacía unos momentos. El brillo en los ojos de Dumbledore había regresado, y eso, si cabe, hacía que Snape pareciera aún más agrio de lo habitual. Director, si dice se lo dije, Severus, mi querido muchacho, ¿alguna vez diría algo así? Madame Pomfrey se adelantó apresuradamente. No creas que ya no te diré nada, Severus, dijo con tono sombrío mientras envolvía a Harry en sus brazos. Vamos, señor Potter, vamos a curar esos moretones. Harry miró por encima del hombro mientras la medibruja lo sacaba a empujones. Snape lo observaba, y Harry le dedicó una breve sonrisa y lo saludó con la mano mientras la bruja lo apartaba. Snape simplemente le devolvió el ceño, pero Harry empezaba a comprender que eso era el equivalente del profesor a una sonrisa y un asentimiento. Severus, ¿cómo pudiste golpear a un niño de esa manera? Empezó McGonagall enojada. Estoy de acuerdo, Minerva. Es completamente inexcusable. Es como si una jefa de casa no viera señales de abuso y no se diera cuenta de que uno de sus protegidos es completamente incapaz de sostener una pluma correctamente y está demasiado ciego para ver una pizarra, dijo Snape con serenidad. McGonagall cerró la boca, la abrió, la volvió a cerrar, y finalmente alzó las manos con una exclamación sin palabras. Severus Snape, eres completamente imposible. Se acercó a él, y Snape se tensó, esperando el hechizo o la bofetada que sin duda vendría. Era lo justo. Si otro profesor hubiera abofeteado a una de sus pequeñas serpientes como le había azotado a Potter, habría sido mucho más rápido en vengarse. Minerva era tan protectora de su casa como él de la suya o como Dumbledore de todo el colegio. Severus ya había decidido que, hiciera lo que hiciera, él simplemente lo aceptaría. Se había tomado en serio lo del crucio, y aunque no podía reparar la herida sufrida por Potter, y el consiguiente golpe a la sensación de seguridad que Harry había empezado a desarrollar en Hogwarts, al menos podía soportar su propio castigo con tanta fortaleza como el chico. Voldemort le había dado mucha práctica en ese aspecto. Para su eterno asombro, Minerva lo besó suavemente en la mejilla y susurró. Harry tiene suerte de haber encontrado un protector como tú, Severus, antes de dirigirse a la enfermería en busca de Poppy y Harry. Snape estaba tan atónito que no fue hasta mucho después de que Minerva se hubiera ido que reunió sus pocas fuerzas restantes y protestó. No soy el protector de ese mocoso. Una risita lateral lo hizo girarse para encarar a Albus, y Snape de repente se sintió tan joven y vulnerable como Harry. Miró al director con cautela, seguro de que no sería tan indulgente como su ayudante. Después de todo, Snape, el malvado murciélago de las mazmorras, el horrible Slytherin mortífago, había atacado a un estudiante, y no a cualquiera, sino a Harry Potter. Seguramente, como mínimo, iba a recibir la reprimenda de la década y se le asignaría una penitencia que haría gemir incluso a Voldemort. Actuar como entrenador de Quidditch de Gryffindor, tal vez. O ayudar a los elfos domésticos a preparar y servir las comidas en el gran comedor. El señor tenebroso solo usaba imperdonables. Dumbledore era mucho más inventivo a la hora de torturar a la gente. Supongo que idearás un plan alternativo para el cuidado del señor Potter, ahora que ya no estás dispuesto a confiarlo a sus familiares y a la seguridad de las protecciones de sangre, preguntó Dumbledore cortésmente. Snape se removió inquieto. Veo que tal responsabilidad no sería inapropiada, asintió con frialdad. ¿Y visitarás a los Dursley para explicarles la situación? Esa sí que era una tarea que Severus iba a disfrutar. ¿Sí? Asintió al instante, con una sonrisa lobuna iluminando su rostro adusto. Y continuarás haciendo todo lo posible para reparar tu relación con Harry.
No tengo ninguna relación con Potter. La réplica salió automáticamente, sin poder contenerse, y se acobardó al ver la expresión de Dumbledore. Sí, está bien, lo haré, aceptó, con las palabras atropelladas por la prisa por pronunciarlas. Y en el fondo, sabía que era lo correcto. Le gustara o no, había tendido la mano al chico. Bueno, en realidad lo había atacado primero, y solo después le había tendido la mano, pero necesitaba enmendarlo primero y, para ser sincero, lo segundo no le estaba resultando tan difícil como esperaba. Excelente, muchacho. Entonces te sugiero que regreses a tus aposentos y descanses un poco. Seguro que querrás visitar a Harry en la enfermería mañana temprano para disculparte. Snape dudó en la puerta. ¿De verdad era eso todo? Dumbledore mostraba una moderación asombrosa. Incluso para un mago de la luz, su respuesta fue asombrosamente indulgente. A Snape no le habría sorprendido encontrarse tendido en una silla mientras un bastón encantado hacía realidad las peores fantasías de Harry. Pero Albus se había dado la vuelta y acariciaba distraídamente a Fawkes. Con un encogimiento de hombros desconcertado, Snape se giró para marcharse. «Oh, Severus», llamó a Albus justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta. «Entiendes que si alguna vez vuelves a golpear a un estudiante con tanta brutalidad, no sobrevivirás a la noche, ¿verdad?» El aura mágica que acompañaba sus palabras era tan fuerte que la túnica de Snape ondeó sobre sus piernas y le arrancó el pelo de la frente. Snape tragó saliva con dificultad. «Sí, director». «Entonces buenas noches, querido muchacho». Albus sonrió con benevolencia mientras la puerta se cerraba tras él. Severus Snape dejó escapar un largo y lento suspiro mientras bajaba las escaleras hacia su mazmorra. Tenía razón. Con Potter cerca, su vida nunca volvería a ser la misma, pero de alguna manera descubrió que realmente no le importaba. «Entonces, Severus, ¿querías hablar conmigo? Sobre el señor Potter, creo?» Preguntó Albus Dumbledore animándolo, ofreciéndole un plato de caramelos de limón. «No, gracias, director», respondió Snape, intentando no poner los ojos en blanco ante el omnipresente dulce. En serio, incluso con magia, ¿cómo le quedaba un diente? Cualquiera que dudara de la destreza mágica de Dumbledore solo tenía que comparar sus hábitos de picar con su dentadura para confirmar su enorme poder. Y sí, se trata de Potter. Me había ordenado, que determinara el sustituto adecuado para esos horribles mugles que consideró guardianes idóneos durante la última década. Albus suspiró. Dudo que alguna vez pueda perdonarme. Me alegra que hayas podido descubrir la verdad sobre su comportamiento abusivo tan rápido tras la llegada de Harry y que hayas convencido al chico de que hablara. Snape se permitió una pequeña sonrisa burlona. Claro, no era por nada más que por su propia suerte y por la completa interpretación errónea que el chico había hecho de la situación, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Es evidente que tienes un vínculo especial con el niño, continuó Dumbledore con aprobación. Snape perdió su sonrisa burlona. Lo último que quería era que alguien pensara que le importaba el mocoso. Era el hijo de James Potter, por Merlin. Minerva ya se había formado una idea completamente errónea sobre su relación con el chico, llamando a Snape su protector, entre todas las cosas. Desde luego, no quería que el director cayera en la misma trampa y pensara que sentía algo más que odio por el pequeño bicho raro. Después de todo, Harry Potter ya había sido la razón por la que Dumbledore había amenazado de muerte a Severus, y lo decía en serio. Snape reprimió un escalofrío. Aún sentía el poder de la magia de Albus fulminándolo al lanzar la advertencia. La única advertencia que Snape probablemente recibiría sobre el tema. Obviamente, su mejor estrategia era mantenerse lo más lejos posible del mocoso para que no cometiera alguna estupidez. Otra vez. Snape contuvo la oleada de culpa que aún acompañaba al mero recuerdo del niño flacucho, de cabello negro azabache y enormes ojos verdes. No era que quisiera golpearlo. Bueno, sí. De hecho, lo había hecho, pero no había querido golpearlo tan fuerte. Bueno, en realidad, en ese momento sí lo había hecho, pero al instante se arrepintió de sus actos. Ahora lo torturaba no solo haber perdido el control lo suficiente como para herir a un niño, sino también el recuerdo de que, en ese momento, realmente había querido hacerlo. Durante todo su tiempo como mortífago dedicado, se había consolado con la idea de que, a diferencia de muchos otros, como Lucius Malfoy o el propio Voldemort, nunca había disfrutado de la tortura y los asesinatos que acompañaban a sus incursiones. Incluso antes de perder la fe y huir con Dumbledore, se sentía superior a los demás por no compartir sus perversos placeres.
Cuando Dumbledore lo salvó de Azkaban y lo animó a espiar a su antiguo amo, pudo hacerlo sabiendo que su asistencia a cualquier futura fiesta mortífaga solo serviría para fortalecer su compromiso con la Orden del Fénix y cimentar su repulsión por el Señor Tenebroso. ¿Cómo iba entonces a conciliar esa imagen de sí mismo con la de quien abofeteó deliberadamente a un niño pequeño con tanta fuerza que lo arrojó contra la pared? Es mejor no pensar en ello en absoluto, y mucho mejor evitar al chico en cuestión tanto como sea posible. No existe tal vínculo, dijo con firmeza, frunciendo el ceño a Dumbledore. El chico confió en mí porque lo engañé. Como siempre, la ingenuidad de Gryffindor no pudo con la astucia de Slytherin. Si tú lo dices, querido muchacho, el tono del director dejó claro que estaba complaciendo al maestro de pociones. Snape frunció el ceño con más fiereza, pero Dumbledore simplemente le devolvió el brillo. Como decía, Snape decidió que era mejor continuar con la tarea que había venido a cumplir, en lugar de enfrascarse en una discusión que sospechaba que no ganaría. Estoy aquí para discutir dónde colocarán a Potter. ¿Sí? Invitó Albus. Tras una extensa investigación sobre psicología infantil, prácticas de crianza adecuadas y los mejores tratamientos para las víctimas de abuso infantil, Dumbledore cerró los ojos brevemente. El dolor en su rostro hizo que incluso Snape sintiera una punzada de lástima. He determinado que a Potter le conviene más una combinación de entornos. Al no tener experiencia con familias normales, necesita estar expuesto a la vida familiar típica. Al sumergirse en una familia, podrá observar una dinámica saludable entre padres e hijos, así como observar cómo interactúan normalmente los hermanos. Aunque se crió junto a su primo Muggle, es evidente que su relación era todo menos fraternal. Potter necesita aprender sobre la rivalidad fraternal normal, así como sobre la cercanía que, según me han dicho, es posible. Esto le será muy útil más adelante, si tiene hijos, y le ayudará en sus interacciones con sus compañeros de clase. Eso suena muy razonable, Severus. ¿Tienes algún candidato potencial para esa familia? Potter ya se ha hecho amigo del último Weasley, y como ambos padres fueron miembros de la Orden durante la guerra, supongo que estarán encantados de acoger al niño que sobrevivió. Además, con el tamaño de su camada, un niño extra pasará desapercibido. Al notar el ceño fruncido de Dumbledore, Snape arqueó una ceja desafiante. Además, los Weasley, siempre pobres, sin duda podrían usar la asignación que les diste a los Muggles. No me cabe duda de que, a pesar de su mayor necesidad, sería mucho más probable que la usaran para cosas que beneficiaran tanto a Potter como a los cachorros Weasley, en lugar de, como hicieron los Dursley, reservarla para el beneficio exclusivo de ese hijo suyo tan insignificante. Dumbledore asintió suavemente. Me gusta mucho tu idea, Severus. He notado que Ron y Harry se han hecho muy amigos rápidamente, y creo que Ron también se beneficiará de la presencia de Harry en la familia. Es un blanco demasiado tentador para los gemelos, al no tener un gemelo que lo respalde, y aunque su hermana menor podría aliarse con él, el estatus de Ginny como la única chica Weasley en 7 generaciones suele resultar en que esté protegida de las travesuras más excesivas de los gemelos, además de eclipsar a Ron por derecho propio. Creo que tener un aliado de su edad podría ser muy beneficioso para él. No considero que el bienestar del niño Weasley sea un factor importante en la decisión, objetó Snape con tono amenazador. Sí, Severus, lo sé, dijo Dumbledore con tono de reproche. Por eso tuve que considerarlo. Harry difícilmente disfrutará de una experiencia familiar armoniosa y provechosa si su presencia afecta negativamente a los miembros de la familia, en particular a aquel con quien probablemente forme un vínculo más estrecho. Yo, no había considerado el asunto desde esa perspectiva, admitió Snape a regañadientes. Quizás fue mi propia experiencia como hijo único lo que me hizo menos consciente de las complejidades de las relaciones entre los Weasley. No importa, reapareció la radiante sonrisa de Dumbledore. Después de todo, estamos de acuerdo en que será bueno para ambos chicos, y también creo que Molly y Arthur probablemente estarán de acuerdo. Pero creo que mencionaste algo sobre una combinación de entornos. ¿Significa eso que no quieres que los Weasley sean nombrados tutores de Harry? Snape se estremeció ante la idea de dejar a alguien, incluso a un Potter, a merced exclusiva del clan pelirrojo. Para nada, director. Me imagino a los Weasley como un destino frecuente para el chico, pero no, bajo ninguna circunstancia, a sus tutores. Si bien es importante que Harry tenga una vida familiar normal, es aún más imperativo que tenga un tutor con quien pueda desarrollar una relación cercana y de confianza. Dada su historia, esto será difícil. Lleva años diciéndole que es inútil y peculiar.
Necesitará tutores que puedan trabajar para superar este condicionamiento. Tendrán que dedicarse a ayudarlo en esto, centrándose en sus necesidades únicas. Los libros dejan claro que Potter puede no saber lo que necesita, y mucho menos ser capaz de pedirlo. Por esta razón, sus tutores tendrán que poder dedicarle toda su atención. Los Weasley difícilmente pueden hacerlo. Ya entiendo. Quizás una pareja joven. Snape frunció el ceño. Las parejas jóvenes se reproducen, director. ¿No me expuse bien? Potter debe ser su única preocupación. No permitiré que sus tutores se distraigan con sus propios mocosos llorones. Además, Potter probablemente requerirá mano dura. Snape se sonrojó ante la mirada penetrante de Dumbledore. No lo digo literalmente, director, protestó a la defensiva. Simplemente quise decir que incluso en las mejores circunstancias, Potter debe ser considerado un niño problemático, y como tal, requerirá que sus tutores establezcan una estructura clara para su vida con consecuencias apropiadas para su mal comportamiento. Snape se aclaró la garganta. No se le había ocurrido una manera de decir lo siguiente sin sonar sensiblero. También se les exigirá que le proporcionen a Potter algo llamado refuerzo positivo, que parece referirse a abundante apoyo, ánimo y tranquilidad. En resumen, mucho cariño. Los ojos de Dumbledore brillaron divertidos, pero simplemente asintió con sabiduría. ¿Entonces crees que una pareja mayor, con algo de experiencia en la crianza? Eso sería, por supuesto, ideal, pero debemos asegurarnos de que hayan criado bien a sus hijos. Y, por supuesto, el riesgo de que los nietos requieran atención también estaría presente. Tengo entendido que los nietos pueden ser incluso más molestos que los hijos. También me preocupa que una pareja mayor no tenga la energía para seguir el ritmo de un niño pequeño, y mucho menos para comprender las preocupaciones actuales de los adolescentes. Ya veo lo que quieres decir. Quizás el aspecto más importante, más allá de la disposición a dedicar sus esfuerzos a Potter, sea comprender lo que ha vivido el niño. Puede ser difícil para quienes no han tenido experiencia personal de abuso comprender el comportamiento de los sobrevivientes. Dicho esto, no deben compadecerse del niño ni excusar su mal comportamiento actual por un deseo infundado de compensar la disciplina excesiva del pasado. Necesitarán una gran fortaleza de carácter para enfrentarse a Potter cuando ponga esas expresiones de cachorro triste que emplean esas criaturas manipuladoras. Dumbledore parecía estar reprimiendo una sonrisa mientras preguntaba cortésmente: ¿Harry ha intentado esas tácticas contigo, Severus? Para nada, director, replicó Snape. De hecho, acaba de demostrarme la necesidad de que los tutores de Potter estén familiarizados con las situaciones de abuso. Harry Potter ha sido entrenado, sin duda brutalmente, para aceptar cualquier tipo de trato, por cruel que sea, como algo que le corresponde. En su estado actual, es incapaz de intentar evadir un castigo merecido, o incluso uno injusto, en realidad. No pudo evitar recordar la inmediata aceptación de Harry cuando creyó que Snape planeaba azotarlo por su mala letra. Se estremeció. Eso se parecía demasiado a algunos de sus propios recuerdos de brutales castigos infantiles. Por alguna razón, esos pensamientos habían estado incómodamente presentes últimamente. Sin embargo, continuó, apartando esos recuerdos incómodos, con el tratamiento adecuado, así como el inevitable apoyo y guía de los Weasley, es de esperar que Potter llegue al punto de intentar tal chantaje emocional. Sus tutores deberán tener la suficiente fuerza de carácter para tratar una manipulación tan flagrante con el desprecio que merece y para aplicar las consecuencias previamente establecidas. Espero que no estés sugiriendo que Harry se merece un martinet. Sin duda, la compasión y el cariño deberían ser la norma. Director, ofrecer caramelos de limón y abrazos ante la mala conducta difícilmente dará lugar a un adulto sano, dijo Snape con impaciencia. Potter debe aprender lo que significa rendir cuentas por sus actos de forma adecuada. No ser apaleado hasta la muerte por algo que hizo su primo, pero tampoco eximido de todas las reglas debido a su propia condición especial. Y aunque conozco su postura sobre el castigo corporal, permítame aclarar que si los posibles tutores desean usar un castigo físico apropiado con el niño, eso no justifica su exclusión. Harry, quiero decir, Potter, ha sido azotado ferozmente por presunta mala conducta durante tantos años que quizá ni siquiera reconozca nada más que una palmada como un intento de corrección. Es más, necesita aprender a distinguir el trato apropiado del inapropiado, y una prohibición total de cualquier tipo de violencia contra su persona probablemente no le ayude a largo plazo.
Como mínimo, necesita dejar de enroscarse para proteger sus órganos vitales a la primera señal de conflicto o, peor aún, quedarse quieto obedientemente ante cualquiera que quiera hacerle daño. ¿Estás sugiriendo que ser golpeado le enseñará a no quedarse quieto? Dumbledore parpadeó. Sugiero que a los niños maltratados a menudo se les ha enseñado a no resistirse al castigo. Sería mejor que Harry aprendiera a quejarse, discutir, protestar, huir, retorcerse y aullar. Sospecho que cualquiera de los Weasley podrá enseñarle, añadió Snape con sequedad. Una vez que Potter aprenda que no tiene que quedarse quieto ante cualquiera que quiera golpearlo, y se dé cuenta de que no todos los golpes rompen huesos, demostrará ser un estudiante mucho más hábil en la defensa contra las artes oscuras. Independientemente del paradero actual de ya sabe quién y su probable regreso, Potter necesita aprender a protegerse, y actualmente está aterrorizado hasta la catatonía ante cualquier atisbo de castigo físico. Simplemente se queda ahí parado, Albus. No intento excusar mi comportamiento, pero ni siquiera intentó esquivar el golpe. Snape contuvo visiblemente sus emociones. Carraspeó y continuó en voz mucho más baja. Por eso el niño necesita un tutor que se comprometa plenamente con él. Alguien debe ayudar al niño, o mejor dicho, al mocoso, a recuperar su autoestima. Sin él, será presa fácil de ya saben quién, de una forma u otra, añadió con tono sombrío. No tienes que recordarme lo seductor que puede ser Voldemort con los heridos y los que no son amados, Severus, suspiró Dumbledore. He fallado a mucha gente en mi larga vida, pero quizá a nadie tanto como a ti y a Harry. Por favor, Albus, basta de autocondena, espetó Snape. Estamos hablando del mocoso Potter, no de mí. Dumbledore frunció los labios pensativamente. Bueno, como decía, el guardián ideal no solo requerirá un carácter fuerte para resistir las lisonjas que Potter algún día intentará usar, sino también fortaleza mental. Después de todo, en su época, el padre del mocoso fue capaz de convencer a prácticamente todo el profesorado de Hogwarts para que creyera todo lo que decía. Se salvó a sí mismo y a su pequeña banda de terroristas de su merecido castigo muchas veces. Es razonable suponer que, una vez que ya no sea sometido a la fuerza, esta nueva generación de Potter demostrará ser tan hábil con las explicaciones creíbles como su padre, aunque espero que nunca se vea en la tesitura de defender a un posible asesino. Snape miró fijamente al hombre mayor. Recordarás que la locuacidad del mayor Potter demostró ser igual de capaz incluso de esa tarea, una hazaña que todavía no logro comprender. El director volvió a suspirar y tomó un caramelo de limón. Como te he dicho muchas veces, Severus, no fueron las súplicas de James las que me llevaron a mostrar tanta indulgencia con Sirius después de sus acciones contra ti. Si quieres culpar a alguien por esa decisión, entonces toda la responsabilidad recae sobre mí. Decidí no expulsar a Sirius por el deseo de salvar a la única persona inocente en este asunto, además de ti, Remus. Snape resopló con desprecio y el director lo miró con tristeza. Sé que no estás de acuerdo, querido muchacho, pero Remus era inocente. Hasta el día de hoy, creo que Sirius nunca tuvo la intención de matarte. Estoy seguro de que su habitual irresponsabilidad y falta de previsión lo convencieron de que simplemente te asustarías mortalmente con la forma de hombre lobo de Remus, lo que te impediría seguir molestándolos y le daría la posibilidad de burlarse de tu miedo. Sin embargo, estoy igualmente seguro de que sin la intervención de James, te habrían matado, e incluso tú debes admitir que Remus Lupin nunca lo habría deseado. Quizás no sea mi muerte, admitió Severus con tristeza. Pero tampoco es que Lupin fuera mucho mejor que los otros tres. Como digas, asintió Dumbledore. Pero cuando James intervino y te salvó, tuve que determinar si expulsar a Sirius valía la pena por la vida de Remus. Porque, aunque sé que crees que mi negativa a expulsarlo indicaba una falta de consideración hacia ti, lo cierto es que si lo hubiera expulsado, Remus probablemente habría muerto. Si solo se hubiera tratado de si Sirius merecía ser expulsado por poner tu vida en riesgo, lo habría sacado del colegio esa misma tarde. Pero era muy consciente de que, si hubiera expulsado al heredero de la familia Black, sus padres habrían exigido una explicación completa. Puede que estuvieran distanciados de su hijo, aunque aún no lo habían repudiado, pero ciertamente no habrían aceptado la desgracia de su expulsión sin luchar. Y eso significaría que la situación de Remus habría salido a la luz. Los Black, sin duda, habrían exigido no solo su expulsión de Hogwarts, sino también su procesamiento por intento de asesinato. Ambos sabemos que el hecho de que hacerlo hubiera devastado a Sirius habría sido solo una razón más para que lo hicieran.
Dado la visión del ministerio sobre los hombres lobo, la influencia de la familia Black en ese momento y los temores sobre el creciente poder de Voldemort, hacían que fuera extremadamente probable que Remus hubiera sido juzgado y ejecutado, y eso, especialmente porque usted no había sufrido daños graves, era lo que no estaba dispuesto a permitir. Lamento muchísimo que sintieras que me importaban más ellos que tú, hijo mío. Solo espero que mis acciones de los últimos años te hayan demostrado lo mucho que me importas y cuánto me importas. Snape resopló y apartó la mirada, pero la verdad es que le gustaba oír a Dumbledore expresar sus sentimientos de esa manera. No era como si Snape fuera a alentar declaraciones tan sentimentales murmurando palabras sentimentales, pero si Dumbledore admitía cómo se sentía mientras se disculpaba, de nuevo, por uno de los pocos incidentes en los que Severus era moralmente inocente, el joven no iba a quejarse. Incluso los adultos que han sobrevivido al abuso infantil tienden a sentirse inseguros de su propia autoestima. Basta de sentimentalismos, dijo con altivez, despidiéndolo con un gesto de la mano. Decidió ignorar el brillo de complicidad en los ojos de Dumbledore. Nos estamos desviando del tema. Potter necesitará a alguien lo suficientemente inteligente como para evitar cualquier halago que se le ocurra al mocoso. Eso significa que debe ser alguien que no se deje influenciar por declaraciones de necesidad urgente o intenciones heroicas, lo que significa que su tutor no debería ser otro Gryffindor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Severus, ciertamente has dado un argumento excelente, respondió Dumbledore sin comprometerse. Ya pasará gran parte de su tiempo con Gryffindors, entre su casa y los Weasley. Gryffindors todos. Potter debería conocer otras casas y otras formas de pensar. Entiendo tu lógica, Severus. ¿En quién estabas pensando entonces? ¿En una familia Hufflepuff, quizás? Albus. ¿No has oído nada de lo que he dicho? Hubo demasiados Hufflepuffs idiotas que fueron lo suficientemente ingenuos como para creer en ya sabes quién, y luego demasiado leales como para repudiarlo incluso después de que su locura se hiciera innegable. Ante todo, debes encontrar a alguien que no represente una amenaza para el chico. Debe ser alguien que haya luchado contra el Señor Oscuro. La guerra ha terminado, ¿estás loco? ¿Quién sabe cuándo resurgirá el Señor Tenebroso? Y aunque no regrese mientras Harry viva, ¿te has olvidado tan fácilmente de los Longbottom? Incluso en ausencia de quien tú sabes, aún tiene seguidores leales, y el peligro para Potter es omnipresente. No puede ser puesto con nadie que no haya demostrado su verdadera lealtad. Sí, entiendo tu punto. Entonces también debes ver que ningún Hufflepuff tendrá la fuerza de carácter para soportar la primera lágrima de cocodrilo del chico. Lo colmarán de abrazos y regalos, y excusarán cualquier mala conducta con tristes comentarios sobre su vida pasada. No lo permitiré. Muy bien, Severus, si te preocupa tanto. Quizás un Ravenclaw sería mejor después de todo. Lily era una estudiante bastante competente, ¿no? Albus, ¿te estás volviendo senil? Espetó Snape, furioso. ¿Cómo se atrevía a insultar a Lily con un elogio tan superficial? Era una de las más brillantes de la clase, aunque nunca se comportó como una sabelotodo arrogante. Era excelente en pociones y encantamientos, y tenía a Minerva comiéndole la palma de la mano, literalmente, con su habilidad en transformaciones. ¿Cómo pudiste olvidar sus logros? La sonrisa de Dumbledore tenía un toque de travesura. Claro, muchacho. Gracias por recordármelo. Bueno, ¿no crees que Harry podría haber heredado algo de esa formidable inteligencia? Snape se burló. Si me preguntas si la herencia de James Potter es lo suficientemente fuerte como para superar a la de Lily Evans, no dudaría en decir que no. La idea de que la única herencia materna de Harry, quiero decir, de Potter, sea el color de sus ojos es absurda. Estoy seguro de que la influencia de Lily superará a la de ese idiota, y el niño, mocoso, se parecerá mucho a su madre, una vez que su propia personalidad empiece a revelarse. Estoy un poco preocupado, Severus. Ambos sabemos que los Ravenclaw, a pesar de su formidable intelecto, tienden a dejarse influenciar demasiado por los argumentos lógicos. Si Harry logra combinar la astucia de Lily con la persuasión de James, me pregunto si habrá algún Ravenclaw vivo capaz de resistir los argumentos de Harry. Snape frunció el ceño. No había pensado en eso. Bueno, director, debe haber alguien. No es que podamos recurrir a Slytherin. No había muchos Slytherins en la Orden durante la guerra, y de esos pocos, aún menos sobrevivimos. Aparte de mí, solo puedo pensar en dos, y Giles está en Australia mientras que Trin está descartada por... ¡Oh, no! No. Ni hablar.
Ahora, Severus, dijo Albus con naturalidad, debes admitir que tú mismo cumples admirablemente los criterios que has identificado. De ninguna manera. No voy a ser el guardián de ese mocoso. ¿Te has vuelto loco? Bueno, si tanto te opones, suspiró Dumbledore. Lo soy. Y debes estar loco para pensarlo. Sobre todo después de lo que hice la otra noche, ¿crees que Minerva o Poppy consentirían en que me nombraran guardián de Potter? Bueno, Minerva parece pensar, claramente estaba alucinando. Hace tiempo que creo que la menopausia le hizo algo a la mente de Minerva, gruñó Snape, demasiado desconcertado por la ridícula sugerencia de Dumbledore como para considerar la sabiduría de hacer tal declaración sin olvidar instantáneamente a todos los que estaban al alcance del oído, incluido él mismo. Muy bien, dijo el director con desenfado. Entonces pensemos en quién más podría ser adecuado. Obviamente, será importante encontrar a alguien con quien Harry pueda encariñarse. Después del deplorable trato que recibió de los Dursley, me pregunto qué tan difícil será. Severus resopló, muy aliviado de haber disuadido al director de su anterior e inapropiada línea de pensamiento. Yo no me preocuparía demasiado, Albus. Después de todo, el chico ya ha dado señales de haberse unido a mí. Demasiado tarde, vio la trampa. ¡No! Espera. Vaya, muchacho. Parece que siempre volvemos al mismo lugar, sin importar la ruta que tomemos, dijo Albus radiante. Parece que está destinado a ti. ¡No! Snape se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor con desesperación, como si buscara una vía de escape. Esto es una locura. Soy totalmente inadecuado. ¿Cómo? Interrumpió Dumbledore con amabilidad. Ignoró por completo las frenéticas sacudidas de cabeza de Snape y su paseo despavorido. Sin duda, eres capaz de prestarle a Harry la atención que necesita. No tienes otros compromisos familiares ni planes para ninguno. Ya has investigado a fondo el tratamiento adecuado para un niño así. Entiendes perfectamente lo que es ser víctima de abuso. También estás en mejor posición que nadie para comprender los peligros que Harry enfrenta, y enfrentará, de los poderes oscuros. Tienes la fuerza de carácter suficiente para soportar cualquier manipulación emocional, y tu intelecto sin duda demolerá cualquier argumento espurio, por no hablar de cortar de raíz cualquier tendencia demasiado grifindoriana. Estoy seguro de que no tendrás ninguna dificultad para establecer un marco claro de reglas y responsabilidades, y aunque sospecho que podrías tener que esforzarte en demostrar apertura emocional y cariño, imagino que Harry podrá ayudarte en ese sentido. Director, no lo haré, y que estés aquí en Hogwarts es aún más conveniente, ya que podrás apoyar a Harry incluso durante el curso escolar. Por supuesto, las fuertes protecciones lo mantendrán a salvo, incluso sin la magia de sangre de los Dursley. Sí, Severus, creo que esta es la mejor opción. Después de todo, pase lo que pase, sé que al menos tú nunca atacarás al niño. Él otra vez no se pronunció, al igual que la amenaza de lo que sucedería si la fe de Dumbledore se depositaba en el error. Snape tragó saliva con dificultad. El director no era ni de lejos tan chiflado como pretendía aparentar, ni tan despistado. Era obvio, muy obvio, que sus protestas serían ignoradas, y seguir luchando podría llevar a otra demostración del poder de Dumbledore. ¿Estaba dispuesto a seguir protestando? ¿Cuándo, al final, podría perder? Era, sinceramente, probable que lo hiciera. No puedo. Aunque quisiera, no puedo. Si quien tú sabes regresa y descubre que Potter está bajo mi tutela, esperará que lo entregue de inmediato. Si no lo hago, sabrá que ya no le sirvo. Ya no podré ser su espía. Es cierto, aceptó Dumbledore con suavidad y todavía sonriendo. No soy buena persona, Albus, argumentó Snape con creciente desesperación. No puedo creer que sea la mejor opción en todo el mundo mágico para lidiar con un niño emocionalmente frágil y maltratado. Estoy seguro de que Molly Weasley podrá darle a Harry todos los mimos y abrazos que pueda desear. Y sospecho que te sorprenderás. De hecho, cuento con ello. Ante esas palabras, Snape supo que su destino estaba sellado. Toda la conversación había sido una farsa, una forma de Dumbledore de convencerlo, más o menos, de lo que Dumbledore iba a hacer pasara lo que pasara. Mientras creía estar sermoneando al viejo sobre lo que era necesario, el exasperante viejo se limitaba a asentir y sonreír, observando cómo Snape se hundía cada vez más. ¿Cómo pudo no haberlo notado? Él, precisamente, debería haber detectado la manipulación de Dumbledore desde el principio. ¿Cómo podía siquiera llamarse Slytherin después de haber sido manipulado así? Debería reemplazar a Sprout como jefa de Hufflepuff.
Vamos, vamos, mi querido muchacho, no seas tan duro contigo mismo, lo tranquilizó Dumbledore, mostrando esa asombrosa habilidad para leer la mente incluso de los oclumantes más destacados de Hogwarts. Sabes que siempre has tenido un punto ciego en lo que respecta a Lily. Ahora, por favor, vuelve a tus aposentos y enfurruñate por la indignidad de todo esto, pero luego asegúrate de obtener el consentimiento de los Weasley. Te sugiero que le des la noticia a Harry este fin de semana. Sé que ha estado un poco preocupado. Snape estaba haciendo una imitación muy creíble de Basilisco, pero por desgracia Dumbledore parecía inmune, quizá por la prolongada exposición a Fawkes. Condujo con suavidad al joven mago, que se había quedado mudo, hacia la puerta, dándole una palmadita en el hombro y una lata de caramelos de limón. Al cerrarse la puerta ante la expresión indignada de Snape, lo último que vio fue a Dumbledore eligiendo un sorbete con gas con el inconfundible aire de recompensarse por un trabajo bien hecho.